Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jessica Roxana Julián Pizarro. Soy participante del grupo número 3. El tema que vamos a realizar es función de logaritmo y álgebra de funciones. Como primer ejercicio tenemos lo siguiente. Resolver la función logarítmica. Logaritma x entre paréntesis 4x menos 3 es igual a 2. La solución es la siguiente. Tenemos que escribir al logaritmo en forma exponencial para facilitar la resolución del problema, donde el logaritmo x dentro del paréntesis 4x menos 3 es igual a 2, x al cuadrado es igual a 4x menos 3. Ahora tenemos una ecuación cuadrática, la cual podemos resolver usando factorización. X al cuadrado menos 4x más 3 es igual a 0. X menos 1 en paréntesis x menos 3 es igual a 0. Y tenemos dos resultados. X es igual a 1 o x es igual a 3. La base de un logaritmo nunca puede ser igual a 1, por lo que la solución a la función logarítmica es igual a x, es igual a 3. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yuritza Montenegro Rodríguez. Soy integrante del grupo número 3. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio de función logarítmica. Aquí nos piden graficar la función de fx es igual al logaritmo de ABC2 de x más 4. Aquí tenemos la función. En la solución primero vamos a hallar la síntetas en la cual vamos a obtener el x más 4. X más 4 es igual a x menos 4. Para poder primero hallar el primer punto de corte, vamos a colocar que y es igual a 0 y lo vamos a hallar en la función en la fórmula de función. Recordemos que el fx vamos a colocarlo en la y, en la cual 0 es igual al logaritmo de 2x más 4. Logaritmo de base 2 de x más 4 es igual a 0. Aquí obtenemos, vamos a colocar el 2, lo vamos a elevar a la 0, es igualarlo al x más 4. Entonces tenemos el logaritmo de 2 a la base 0 es igual a x más 4, en la cual 2 elevado a la 0 nos da el resultado de 1, x más 4, el más 4 va a pasar a restar a menos 4 más 1, en la cual tenemos el resultado de x menos 3. El primer punto de corte que vamos a tener menos 3, que es el valor de x, y 0, que es el valor, el menos 3 que es el x, y el 0 que es el y. En el siguiente ejercicio vamos a visualizar el siguiente punto de corte que lo vamos a tener. Vamos a colocar el valor de x, vamos a colocar 0, en la cual vamos a realizar en la función, en la cual la función de x es igual al logaritmo de base 2 de x más 4. Aquí vamos a poder, y es igual al logaritmo de 2, el x tendríamos que, el valor de 0, 0 más 4. Aquí tenemos y es igual al logaritmo de base 2 de q, en la cual el resultado nos da y es igual a 2. Aquí tenemos el siguiente punto de corte en la cual el x nos vale 0 y el y nos vale 2. Aquí tenemos la gráfica que es, vamos a hallar los puntos que en el primer punto el 0 era x menos 3 es igual a 0. Aquí tenemos el primer punto. En el segundo punto tenemos que x vale 0 y el siguiente punto que es y, que vale 2. Aquí tenemos el siguiente punto, el punto B, y la asíntota que recordemos que teníamos, que es menos 4, que lo tenemos un aproximado, que lo tenemos
pues aquí. Entonces el dominio, el valor del dominio tenemos que es menos 3 abierto hasta más infinito y en el rango tenemos que es todos los números reales. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que hayan podido comprender el tema de función y logarítmica. Le paso al siguiente a mi compañero para que pueda explicar el siguiente tema. Gracias. Buenas noches, les saluda Luis Péndola. En esta oportunidad voy a explicar los ejercicios de funciones algebraicas. Entonces voy a empezar a compartir para que los puedan ver. Por ejemplo, tenemos este primer ejercicio donde indica que las funciones f de x es igual a 9x al cuadrado más 4x más 2. Y tenemos la función g de x que es igual a 5x más 1. Nos piden hallar las funciones f más g de x, f menos g de x, f por g de x y f entre g de x, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el f de x más g es igual a f de x más el g de x. Por lo que vamos a colocar las funciones y con el signo correspondiente. Le aplicamos la función, entonces sería el f de x es 9x al cuadrado más 4x más 2, más, porque es la función suma, el g de x que es 5x más 1, ¿no? El resultado de esta función f más g de x es igual a 9x al cuadrado más 9x más 3. Posteriormente, para hallar el f menos g de x, la fórmula indica que el f de x menos el g de x. Por lo pronto reemplazamos y la función f menos g de x es igual a 9x al cuadrado menos x más 1, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se está afectando, el signo afecta al paréntesis, ¿no? El signo afecta al 5x y al 1, porque por ley de signos el más o menos se vuelve menos, ¿no? Y al restarlo 2 menos 1 saldría 1. En la función de multiplicación eh, tenemos lo mismo, ¿no? Que el f de x por el g de x, ¿no? Y multiplicamos. En este caso se va a multiplicar cada elemento de la primera función con cada elemento de la segunda función, ¿no? Así tenemos que el 9x al cuadrado por 5x nos da 45x al cubo, porque bases iguales los exponentes se suman. Posteriormente tenemos 9x al cuadrado más 1, tenemos 4x por 5x son 20x al cuadrado, más los 9x al cuadrado que teníamos es 29x al cuadrado. De ahí tenemos 4x por 1 es 4x. 2 por 5x es 10x, más los 4x que teníamos son 14x. Y por último tenemos 2 por 1, sigue siendo 2, el signo se mantiene. Y en el caso de la división, tenemos que el f de x entre el g de x, ¿no? Como lo tenemos acá, 9x al cuadrado más 4x más 2 sobre 5x más 1. Donde tenemos que considerar que el 5x más 1 tiene que ser diferente de 0, por lo que x tiene que ser diferente de menos un quinto, ¿no? Esa es la resolución de las 4 operaciones solicitadas. Posiblemente tenemos un segundo ejercicio donde dice que la función de x, donde la f de x es igual a x al cubo menos 5x más 7, donde x pertenece al conjunto de elementos desde el menos 4 abierto hasta el 2 cerrado. Y el g de x es, la función de g de x es 2x al cuadrado más 7x más 9, donde el x pertenece al conjunto abierto en menos 3 y cerrado hasta el más infinito. Nos piden determinar la función f más g y la función f menos g. Para esto tenemos que el dominio de f más g es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Y en el caso de la resta, tenemos que es lo mismo, ¿no? Dominio de f intersectado con el dominio de g. Por lo tanto, tenemos que el f de x, f más g, es igual a, de acuerdo a los valores que tenemos de x, que se intersectan. Por lo que tenemos que graficar, colocar los valores, ¿no? Menos 4, menos 3, el 2 y el más infinito. Tenemos que en el primer punto, el, el dominio de f viene a ser desde el menos 4 abierto hasta el 2 cerrado, ¿no? Y en el caso de el dominio de g es desde el menos 3 abierto hasta el más infinito, ¿no? Es una recta que se proyecta hacia el infinito. Entonces, como acá tenemos que el dominio de la suma y de la resta es la intersección, tenemos que la intersección viene a ser
la parte sombreada. Por lo que tenemos que el dominio de la suma de f más g es de abierto en -3 y cerrado en 2. Ahora, el dominio de la función de f más g es fx más g de x. Por lo que desarrollando, ¿no? Copiando la función, nos quedaría que el x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x más 16 es la función suma. Y en el caso de la resta, que se mantiene el mismo dominio, el desarrollo vendría a ser x al cubo menos 2x al cuadrado más 12x más 2. ¿Listo? Muchas gracias.